a confesarlo. Pero cuanto más nos hagamos el propósito de no pecar, poco a poco lo iremos dejando de cometer. Confesión con el sacerdote. Y muchos nos preguntan, ¿por qué confesarnos con un sacerdote? Pues bien, porque Jesús lo indicó así, cuando les mandó a sus apóstoles en el día de Pentecostés. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A los que le retengan, serán retenidos. El sacerdote recibe el encargo de ser un mediador entre nosotros y Dios. Él, por ser hombre como nosotros y también tener debilidades, y al cometer pecado, nos comprende, nos aconseja y nos manda la penitencia. Además, Jesús en su infinita sabiduría lo designó así. Y no hay otra manera de hacerlo. Podríamos decir que es un acto también de humildad. Reconocer nuestro pecado delante de otro hombre como nosotros y aceptar que hemos errado y no quedarnos con nuestra soberbia de creernos siempre buenos. El otro paso es cumplir la penitencia. Este es un requisito muy importante también. Si el sacerdote nos manda hacer oración, pues tenemos que cumplir para que esté totalmente perdonado nuestro pecado y podamos comulgar. Estos son los 4 pasos que damos para poder recibir el gran abrazo de amor que Dios, nuestro Padre, nos quiere dar con este sacramento. Dios nos espera, como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, con los brazos extendidos, aunque no lo merezcamos. Ahora veamos, ¿por qué instituyó Cristo el sacramento del perdón? A veces las personas no dan mucha importancia a la gravedad de sus acciones. Erróneamente suponen que Dios le perdonará incluso sin arrepentimiento. Otras personas están abrumadas por un sentimiento de culpa por lo que han hecho y a menudo les cuesta creer que pueden ser perdonados. A todos nos ha pasado. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos, solo aquel a que ofendemos, pues ese es el único que nos puede perdonar. En la confesión, Dios actúa para absolvernos de aquellos pecados que cometemos después del bautismo, porque es un acto de Dios, un sacramento con el cual podemos saber con certeza que nuestros pecados han sido perdonados y nuestra relación con Dios ha quedado restaurada. Debemos también recordar que el sacerdote tiene la obligación de guardar el secreto de nuestra confesión. Digamos que nunca se lo va a contar a nadie. Esto no sucede si se lo contamos nuestro pecado a una amiga, a un amigo. Quizás ella le cuente a otras personas que no te conocen, pero igual lo va a contar, ¿no? Entonces, eso es totalmente distinto. Recuerda, querido padre familia, el diablo te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve para confesarte. Nunca lo olvides. Ahora vamos a ver el siguiente sacramento, que es la comunión o Eucaristía. Este sacramento es el cual estamos reunidos y recibimos, este es el sacramento por el cual estamos reunidos actualmente, por el cual estamos recibiendo esos talleres, ¿no? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es el Jesús real y personalmente presente en el pan y en el vino que el sacerdote consagra. Por la fe, creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no es simbólica, sino real. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión proviene del latín comunio, que significa participar en común. Es lo que hacemos todos los católicos cuando asistimos a misa. Nos congregamos en torno a Dios con una misma fe y amor a Dios. En estos momentos, en otros países, están celebrando seguramente una misa y están participando de la comunión. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la comunión? Cuando hablamos de la presencia real de Jesucristo en el pan y vino consagrado, es un hecho que la palabra de Dios nos muestra claramente. Veamos lo que Jesucristo nos dice. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera.
Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Más claro, imposible. En otra parte del Evangelio dice, luego tomó el pan y dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Dice el evangelista que Jesús dio gracias, pues precisamente ese dar gracias en griego significa eucharistesis. De ahí proviene la palabra Eucaristía. Lo que Cristo instituyó ese día fue que en adelante nosotros celebremos el mismo acontecimiento, actualizando ese único sacrificio, en donde comemos su cuerpo y bebemos su sangre. La Eucaristía es un acto de amor, en donde el mismo Cristo se dona a nosotros en un pedazo de pan. La Eucaristía es el centro de nuestra fe y debemos pedir los ojos espirituales para poder comprender el misterio que se hace presente en las especies de pan y vino. La institución queda expresada en las palabras de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Por si acaso, no es un recordar, no es un simple repetir, es volver a vivir ese único momento. Les puedo poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo actualizar o vivir que recordar. Por ejemplo, un matrimonio de 20 años deciden ir al parque donde el esposo le pidió a ella ser su esposa. Si solo van al parque, es un acto de recordar. Pero ¿qué pasa si el esposo se pone la ropa de ese entonces? Le va a quedar ajustada seguramente. Pero ahí, en ese momento, están volviendo a vivir ese momento, ¿no? Es lo que pasa aquí en la Eucaristía, ¿no? Se vuelve a actualizar, se vuelve a vivir. Es un sacrificio, ya no el sacrificio que hace Jesús, en este caso es el sacrificio que es incruento, sin sangre. ¿Por qué es importante la Eucaristía? Como dice en el Concilio Vaticano II, que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Debemos saber que en ella está Cristo presente, ahí mismo está nuestro Señor. Este es un motivo muy importante, Él está ahí presente. Por eso es importante nosotros, cuando participamos de la misa, guardar el respeto que se merece. A veces nos distraemos tanto, estamos pensando en otras cosas, estamos con el celular prendido, viendo las otras cosas, y no nos damos cuenta de ese maravilloso regalo que está ocurriendo. Cada misa, cada celebración de la comunión, en la comunión, cuando el sacerdote hace la consagración, ocurre un milagro y no nos damos cuenta a veces por distraernos. Y a veces nos preguntamos, ¿es necesario confesarse para comulgar? Pues sí. Quien va a tomar la primera comunión debe confesarse antes de hacerlo. Quien ha cometido un pecado mortal también debe hacerlo, para recuperar la gracia antes de comulgar. Quien está en estado de gracia no necesita hacerlo. Quien come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si se recibe al mismo Cristo, es necesario hacerlo con dignidad. Existen dos condiciones para poder recibir la comunión. La comunión no es un premio, por si acaso. No se precisa ser santo para comulgar. Es una necesidad espiritual, pero tiene unos requerimientos básicos. Las dos primeras condiciones son de origen divino. Estar en estado de gracia, o sea, estar sin pecado mortal, y saber a quién se recibe. Dice San Pablo en 1 Corintios, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, o sea, confiésate, pues cada cual coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su propio castigo. Es necesario distinguir, saber a quién se recibe y estar en estado de amistad con Dios.
La teología lo llama estar en estado de gracia. Se pierde por el pecado mortal, que rompe la comunión de vida con Dios. Se recupera con el sacramento de la penitencia. La Eucaristía como la fuerza para resistir circunstancias adversas. Necesitamos de ella para fortalecimiento de nosotros mismos, ya que da fuerza a los débiles para enfrentar todo tipo de obstáculos en la vida. Nos alimenta de amor puro y sincero. Ese amor que viene de Dios nos permite amar a nuestro prójimo. Como dice un dicho, voy a misa para amar a Dios y salgo de ella con muchas ganas de amar a mi prójimo. Nos da alegría si estamos sufriendo y nos da fuerzas para seguir adelante junto a alguien que nos ama de verdad. Cuando nos encontramos en situaciones muy tristes y desalentadoras, después de comulgar con fe, recuperamos esa fe y alegría de nuestro corazón. Ojo, que no es la alegría del mundo, es una alegría de mucha confianza, de tranquilidad, de saber que Dios nos acompaña. Ahora les voy a compartir un testimonio. Hace tiempo, ahora sí, hace 7 años, 8 años que pertenezco ya a la parroquia, pero tiempo atrás yo estuve alejado de la parroquia. Más o menos fue cuando ya vine, yo soy de Piura, vine para acá a Lima, y hubo un tiempo, más o menos de 5 o 6 años, ¿no? Que no me confesaba. No me confesaba, ¿por qué? Porque tuve una mala experiencia, ¿no? Bueno, fui a confesarme y el padre no estaba en ese momento de buen humor y, me regañó por unas cosas que le había dicho, ¿no? Entonces me sentí mal, me sentí ofendido, ¿no? Entonces dije, no, yo no me voy a confesar nunca más. Pero ahí pasó el tiempo, ¿no? Yo iba a misa, pero jamás comulgaba. Entonces iba a misa, pero sentía que no estaba bien, ¿no? Que yo no estaba bien, ¿no? Entonces el tiempo iba pasando, pasando, y de repente uno va sintiendo esa ausencia, ese vacío, ¿no? Entonces uno siente, en mi caso, siento ese vacío, sentía esa soledad, ¿no? Porque yo vivía acá solo, ¿no? Vivía solo, y siempre tenía esa angustia de volver a confesarme, ¿no? Y pasaba el tiempo, hasta que algún día fui a la parroquia de San Lucas, donde encontré a un sacerdote, el sacerdote que estaba en esa época, y nos dijo algo fuerte, ¿no? Entonces dijo, te crees buena gente, ¿no? Y es lo que me pasaba en ese momento. O sea, yo decía, yo no le he hecho nada, ningún mal a nadie, ¿no? Yo estoy bien, ¿para qué me voy a confesar? O sea, según yo estaba bien, pero después me di cuenta, porque nos hizo ver, a ver, examínate, chequea cómo estás con Dios, cómo es tu relación, qué es lo que ha hecho Dios en tu vida, ¿no? Entonces yo decía, sí, pues no, Él ha hecho muchas cosas. Ha sanado a mi mamá, ha sanado a mis hermanos, porque algunos estaban enfermos en esa época. Y yo cómo le devuelvo ese amor de todo lo que me había dado, ¿no? Y es ahí cuando comienzo a darme cuenta que sentía angustia, a veces no podía dormir, pensando, preocupado por tantas cosas. Trabajaba un montón de horas, ¿no? Y a raíz de esta invitación del sacerdote fue que decido regresar a hacer la confesión. Como me había confesado después no me había confesado después de 5 años, 6 años, hice una confesión de vida, ¿no? De todos los pecados que tenía. Entonces, no saben la tranquilidad, la paz que sentí en ese momento, ¿no? Darme cuenta que ya no era el mismo, que ya había algo en mí que decía, bueno, ya estoy tranquilo, ya estoy en paz con Dios, ¿no? Y eso es algo muy bueno y me prometí a mí mismo jamás alejarme de Dios, ¿no? Eso me dio la tranquilidad, fui a comulgar con mucho cariño, con mucho amor. Fue algo muy bueno, ¿no? Y así ha sido un proceso de a poco, un proceso de a poco de irme acercando a Dios siempre, ¿no? Y eso es lo que yo les quería compartir porque nos ha pasado, nos pasa, ¿no? Nos alejamos, no sabemos todo lo bueno que Dios nos puede regalar a través de esto, ¿no? Sentir esa paz, esa tranquilidad de, de, de caminar tranquilo, ¿no? En confianza que Dios está contigo siempre. Y ahora sí, ya no vivo con estrés, no vivo preocupado, o sea, de esas cosas que antes me preocupaban, ¿no? Así es, queridos padres.
Muchas gracias, gracias por escucharnos. Ahora le doy el pase a nuestro amigo Pablo. Muy bien, gracias Martín por tu testimonio tan interesante. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes tengan ustedes. Yo les pediría, por favor, los que están presentes pueden encender sus cámaras, ¿no? Por una cuestión de, digamos, una cuestión pedagógica, ¿no? Les voy a pedir, por favor, ¿ya? Porque también nos indica si están presentes o no, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, ¿ya? Los que están presentes, por favor, prendan sus cámaras si fueran tan amables, ¿ya? Les voy a pedir. Bueno, muy bien. Vamos entonces nosotros a hablar un tema bastante interesante, pero más que interesante es nada más para, digamos, reforzar el tema principal que lo ha mencionado nuestro compañero, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Dígame. A ver, padres. ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿Pueden ver, no? Ya, sí. perfecto. Listo. El título se llama El pecado y sus consecuencias físicas, psicológicas y espirituales. Nuestro hermano Martín ya nos ha hablado de la importancia de la confesión. Y esto es muy importante, porque es un sacramento básico, pues, para poder recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, esto tiene una implicancia muy importante, ¿no? Porque cuando la persona hace el mal, peca, tiene ciertas consecuencias, ¿no? Sobre su cuerpo, sobre su mente y lógicamente, como ya lo mencionó nuestro hermano, eh, sobre el espíritu. Quiero recordarles, y esto creo que muchos de ustedes lo saben, que el ser humano es una unidad. Y eso lo dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 362. Dios creó al hombre y a la mujer eh, en una unidad. O sea, el ser humano es una unidad tanto física, psicológica, como espiritual. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo, ¿m? Un cuerpo, o sea, tenemos un cuerpo a través del cual nos expresamos, vivimos en este mundo y nos expresamos, sobre todo cuando queremos expresar nuestros sentimientos y nuestro yo quiere proyectarse a través del cuerpo. Por eso tenemos una dimensión física. Pero no solamente es cuerpo físico, no solamente somos materia, ¿no? Sino también somos una eh, realidad también psicológica, ¿m? Porque tenemos emociones, tenemos miedos, tenemos afectos. Amamos, nos da cólera, somos impacientes, ¿no? Sentimos alegría, ¿no? Lo psicológico es muy importante en el ser humano, ¿no? Sin lo psicológico tampoco el ser humano podría serlo totalmente, ¿no? Y tenemos una realidad también espiritual, obviamente, que es la realidad existencial, que es la que definitivamente nos inclina hacia Dios. Y esto es y se da cuando nosotros nos preguntamos ciertas cosas que no preguntan los animales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar después que me muera? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el sentido de mi existencia en este mundo? ¿Qué debo hacer en esta vida? ¿Cuál es el fin? Lo que debo hacer en esta vida, ¿no? Son preguntas llamadas existenciales, ¿no? Que nos indica, ¿no? Que tenemos un alma y que definitivamente nos puede intranquilizar no contestar a esas preguntas o bien darnos la tranquilidad si es que las contestamos, sobre todo cuando encontramos a Dios. Por eso somos una realidad, digamos,
tanto física, psicológica y espiritual. No sé si queda claro lo que acabo de mencionar. ¿Queda claro? Sí, por favor, díganme. A ver, ¿alguien me dice? ¿Se entendió esta parte? Por favor, quiero saber para no seguir por gusto. ¿Alguien me puede contestar? De los padres de familia. ¿Aló? Sí se ve, hermano. Ya, pero ¿logró entender? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Me están escuchando? Perdón. A ver, padre de familia. Sí se entendió. Ya, por favor, sí, yo voy a preguntar, ¿ya? De vez en cuando para saber, porque si no repito, ¿ya? Discúlpeme que les haga esa pregunta un poco cansón, pero es necesario, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Entonces, es una unidad. Bien. Entonces, fíjate, mira, cuando tú tienes una preocupación, vamos a decir, ¿no? No nos pagan, ¿no? O hay que hacer un gasto del colegio del chico, de la ropa, ¿no? Se acaba el gas, ¿no? Entonces, y sobre todo las preocupaciones últimamente son las económicas, ¿no? Entonces, evidentemente hay una preocupación, ¿no? Que básicamente es económica, ¿no? O de índole económico, ¿no? Pero también es una preocupación que tiene que ver con, digamos, estar pensando, ¿no? Qué cosa hacer. Pero eso no solamente queda en la preocupación propiamente dicha, de estar pensando qué voy a hacer, sino también de repente la preocupación nos hace doler la cabeza. ¿Se dan cuenta? Y luego la cabeza nos duele y nos puede incluso hasta, si es que padecemos o tenemos tendencia de padecer de la presión alta, nos puede hacer subir la presión, fíjense, ¿no? O sea que si una preocupación puede, si es mental, ¿no? Puede ocasionar un trastorno físico, nos puede subir la presión o hacer doler la cabeza incluso, ¿cierto? Queda claro. Pero también hay otras grandes preocupaciones, no solamente el pagar o hacer un gasto de la casa, ¿no? Sino también otras preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones acerca de la propia vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en esta pandemia, al estar encerrados en este aislamiento, hemos tenido miedo de contagiarnos del COVID? Así es, una gran preocupación. Ustedes saben que en muchas familias han padecido o han vivido, mejor dicho, la muerte de varios de sus integrantes, ¿no? Están en luto. Y también muchos de nosotros hemos visto que algún familiar ha fallecido. Y seguramente muchos de nosotros también ha estado pensando, ¿y si me agarra a mí el COVID, si me contagio el COVID, qué voy a hacer? ¿Qué será de mis hijos si me muero? Bien, esas son grandes preocupaciones también, se dan cuenta, pero a la vez no solamente es una preocupación, no son solamente son pensamientos que uno tiene, sino también, lógicamente, incide en el cuerpo, ¿no? Porque nos puede dar nuevamente dolor de cabeza, insomnio, cierta ansiedad, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Sí? Ustedes, seguramente muchos de ustedes lo han percibido probablemente, ¿no? Bien, para que ustedes vean, ¿no? O sea, ahí estamos demostrando cómo el cuerpo es una unidad, ¿no? Una unidad. Y es más, las grandes preocupaciones, como pensar que nos puede, pues, podemos contagiarnos del COVID, nos ha hecho incluso hasta rezar. Fíjate, nos ha empujado a preocuparnos y a rezar para pedirle a Dios para que no nos contagiemos. Mira, todo está relacionado, no somos unidad. Muy bien, sigamos. Y es así como esas emociones se somatizan. Entonces, como les dije antes, cuando uno está preocupado, se enferma uno también del cuerpo, ¿cierto? ¿No? Una preocupación, un estrés mental puede dar, por ejemplo, cólicos, puede dar gastritis, puede dar úlcera gástrica, ¿no? Puede dar dolor de cabeza, o si tú tienes una tendencia a padecer de dolores de cabeza, pues te puede dar una migraña, te puede subir la presión, te puede subir la glucosa, puedes tener espasmos musculares, la famosa fibromialgia, te puede dar insomnio, etc. ¿Ves? Mira, o sea, uno somatiza lo que siente, uno somatiza las emociones, porque los sentimientos definitivamente se expresan a través
del cuerpo. ¿Alguien ha tenido esta experiencia? ¿Alguien de ustedes? A ver, padres. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de que ha tenido de repente un sentimiento fuerte y de repente ustedes han han empezado a padecer alguna dolencia? ¿Alguien de ustedes? Padre, yo, A ver, cuéntame. el año pasado, con esto del COVID, Ah, a mí me agarró fuerte. usted padeció de COVID. Sí, el año pasado, en julio aproximadamente, Ya. y sí me fue mal, me dio con neumonía, con saturación de 85, Uy, y caramba. justo fue en el pico de la pandemia. Entonces, hijo, estoy ocupado. Entonces, no había hospital, tuve que pasar en la casa, padecimos junto con mi esposa. Bueno, mi esposa fue asintomática, pero sí llega al punto de pensé que no le iba a contar. Y lo que pasaba por mi mente justamente era qué iba a pasar con mis hijos, pues, ¿no? Esa es la preocupación mayor, ¿qué van a hacer sin mí? Así es. Y caramba, se da cuenta, ¿no? O sea, usted enfermó del COVID y también como que se activó esta unidad, ¿no? Que es preocuparse por sus hijos, ¿cierto? Sí, es ¿Cierto? lo primero que viene a mi mente. Y también pensó en Dios Me refugié mucho mucho. en el cuarto donde nosotros vivimos en el tercer piso, pero como tenía Sí. que estar aislado de mis hijos, nos mandaron al primer piso, que era un cuarto, y había una Virgen de Guadalupe. Ah, qué bien, qué Y, lindo. Ya, y es una grandota, es que lo trajeron de México. ya. Entonces, yo la verdad estaba bastante alejado de Dios, para serle sincero, pero que uno, el ser humano de por sí, por instinto, ni bien pasa por un mal momento, lo primero que hace es acordarse de Dios, ¿no? Está Ah, mal, sí, sí. pero se refugia en eso. Yo me refugié mucho en la Virgen de Guadalupe y todos los días le rezaba, le pedía y gracias a Dios, pues salí, ¿no? Ahora estoy con mis hijos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Su nombre cuál es, perdón, caballero? John. Y mi esposa está ahorita se iba a comprar, ya vuelve, pero yo Ah, soy el ya, papá del ya. padre. John, el testimonio que da usted es un testimonio fuerte y sobre todo porque ha vivido, ¿no? En carne propia lo que es pues enfermar de una enfermedad tan cruel como es el COVID. Fíjese, le cuento que justamente lo que acaba de decir usted, ¿no? Uno se acuerda de Dios cuando está básicamente, como dice, con la soga al cuello o ve que probablemente peligra efectivamente su vida, ¿no? Sobre todo en esos momentos, ¿no? Los momentos difíciles en general, ¿no? Le cuento que en los hospitales, sobre todo eh, trabajadores de salud que han estado en primera línea, o sea, los que han atendido, los que atendían pacientes de COVID, ya, los médicos y enfermeras de UCI, al hacerles preguntas, qué cosa sentían en ese instante atender tantos pacientes que sentían justamente en la primera ola del COVID, lo primero que El auto afirman es está que prendido. sentían un miedo terrible, ¿no? Un miedo terrible. Mire, escuchen, ¿ah? Un miedo que se contagien. Uno. Miedo que se mueran. Y lo que dice usted, miedo que le pase o que dejar solo a sus hijos. Y también se aferraron, lógicamente, ¿a quién? A Dios. Y la gran mayoría tampoco, o sea, hasta antes de que sintieran toda esa experiencia terrorífica, eh, no contaban con Dios para casi nada. Mira, qué interesante, ¿no? Mira, es interesante lo que sucede. Es que el ser humano es así. Lamentablemente, en ciertas situaciones, sobre todo de peligro, se acuerda de Dios. No hay que esperar eso, ¿cierto? ¿No? Pero todas estas emociones se expresan también en el cuerpo. En ese tipo de profesionales que han estado en la primera línea de batalla, también se les preguntó de qué cosa padecían o qué dolencias han surgido en ellos, y ¿sabes qué aparecía? Aparecía insomnio, aparecía dolores musculares, dolores de espalda, dolor de cabeza. Mira, presión arterial alta, lo que les estoy diciendo. ¿Se dan cuenta, no? Nuevamente les digo que los sentimientos se expresan a través del cuerpo. Pero no solamente eso, sino también otros empezaron a decir, ¿y si yo me muero? ¿Y si yo me muero? Yo tengo que resolver ciertos problemas que he dejado, tengo que pedir perdón a los que he hecho daño. Mira, qué interesante. O sea, también
al ver peligrar la vida, también uno se empieza a acordar de las cosas no tan buenas que hemos hecho. Y eso sucede sobre todo en los pacientes que están al borde de la muerte. Empiezan lo que se llaman los escrúpulos o el sentimiento de culpa. Muchos pacientes hospitalizados, muchas personas que están en situaciones muy precarias de salud, en UCI, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, están agonizando, a veces sufren no solamente por el dolor físico, sino por el dolor moral o el dolor espiritual. Es decir, que cuando estamos también peligrando en nuestra vida, también ocurre este fenómeno de querer ser perdonado, sentirse perdonados. Mira, qué interesante mecanismo. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar al borde de la muerte? ¿Por qué no antes? Porque a veces no hay sacerdote. Mira, qué interesante. ¿Queda claro hasta ahí lo que acabo de mencionar? ¿Sí, no? ¿Queda claro, no? Sí. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, fíjense, un poco para recordar algo de lo que nos dijo nuestro hermano Martín, ¿no? Miren, el pecado, o sea, hacer el mal, en otras palabras, es una elección consciente, el mal. O sea, es elegir con premeditación el mal. Ese se llama el pecado, ¿ya? Obviamente no te conduce a nada bueno. Como dice ese cartelito, ¿te conduce a dónde? Al abismo. Por eso es lo que conduce, ¿ya? Y fíjate algo importante. El pecado enferma el alma y el cuerpo. Recuerden, somos una unidad, ¿cierto? Entonces, vienen, como les decía, acá voy a apagar esta pantalla, miren, vienen los sentimientos de culpa. Sobre todo, si uno tiene formada muy bien la conciencia, o sea, sabe muy bien qué cosa es el bien y el mal, vienen muchos sentimientos de culpa, puede venir ansiedad, cuando uno está en pecado, sobre todo mortal, puede venir depresión, ¿ya? Mira, imagínate. Yo le voy a contar otra, una, una historia bien chocante, ¿ya? Bueno, yo soy profesional de la salud, yo soy médico, y le cuento que hace años estaba en una consulta ya por Chiclayo, me fui a hacer una consulta social. Y me acuerdo que viene un señor, me acuerdo siempre porque viene en short y en gorrita. Y ese señor no se podía sentar en la silla. Estaba tan nervioso el pobre que no podía ni siquiera sentarse un minuto en la silla. Y hablaba muy nervioso. Entonces, como es de costumbre, muestran los análisis así de grueso, no sé si ve mi dedo, así de grueso, los análisis así de grueso, que se había ido a todos los hospitales de la región y nada con el diagnóstico. Evidentemente, yo me pregunté, ¿y yo qué voy a hacer acá si yo estoy nada más teniendo una consulta social? Entonces vino y me acordé justamente de lo que les estoy diciendo ahorita, de los sentimientos de culpa. Entonces, en un momento dado, se me ocurre preguntarle, ¿ya? Y eso es importante también porque la persona necesita a veces contar ciertas cosas para siquiera aliviarse en algo. Y a la final le digo, no, bueno, mire, de repente usted tiene algo ahí guardado en su corazón que no lo ha expresado, es importante, ¿no? Y esto y lo otro. Bueno, la cuestión, ¿sabe lo que me dice? Sí, me dice, he matado a un guardia. Yo le disparé cuando, bueno, era un asaltante, ¿no? O ha sido ex asaltante, había sido, y habían disparado sobre un guardia, un camión de botella, un camión de gaseosas, ¿no? Ustedes han visto esos camiones de gaseosas, ¿sí? Y dice, a partir de ahí, yo no puedo dormir. Y a partir de ahí, me siento mal. ¿Se dan cuenta lo que ocurre cuando uno cae en pecado de este calibre? ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo sucede con la mujer que aborta. Igualito. Exactamente pasa
muchas veces con los infieles, los que tienen doble vida. Entran en cuadros de ansiedad, depresión, les sube la presión, la glucosa, y van por acá, por allá, pero no se ponen a pensar que es el pecado que los está enfermando. O sea, mejor dicho, esa fricción, vamos a decirlo en términos sencillos, ya para no entrar en términos de repente tan religiosos, es la fricción que uno tiene de estar haciendo de, lo contrario a sus propias convicciones. O sea, la razón te dice, eso está mal, ¿no? Y tú lo sigues haciendo. Esa fricción produce esa sensación, ese malestar. Y fíjense, entonces viene la depresión, la ansiedad, trastornos del comportamiento, porque la ansiedad produce pues comer más, tomar más, consumir drogas. Eso es así. Luego vienen los dolores musculares, ¿ya? Dolores musculares, también me acuerdo, una señora, hace años, cuento esto para que ustedes vean, ¿no? Un poco, una señora que un caso parecido, ¿no? Estoy hablando de hace como más de 15 años atrás, lo cuento ahora, ¿no? Viene con temas de salud muy parecidos a este señor que le estoy contando, y a la final, igual, al preguntarle qué sucede de repente, ¿sabes qué nos dice? Que tiene un amante. Nosotros no somos nadie para juzgar, pero nada más diciéndoles que lo más probable era justamente esta fricción, esta contradicción en sus actos, ¿no? Y en su pensar, en su sentir pensar, hacía que se enferme. Miren, qué interesante. Y luego eso acarrea también una disminución de la respuesta inmunológica. O sea, la persona se enferma de todo. Por ejemplo, una mujer que aborta se enferma 5 veces más que una mujer que no ha abortado o que tiene simplemente una pérdida, ¿no? En cambio, el aborto provocado produce una disminución de la respuesta inmunológica. Pero la persona lamentablemente ni siquiera piensa que es eso. Imagínate, o sea, está enfermando el cuerpo, está enfermando el alma, está enfermando la psiquis también. Y también todo esto puede agravar, ¿no? Evidentemente, dependiendo la magnitud del pecado, ¿no? Puede definitivamente, a través de estos mecanismos, ¿no? Puede perpetuar ciertas enfermedades también. Puede perpetuar, y eso se estudia en la actualidad, ¿no? No voy a hablar en términos médicos, pero las inflamaciones se perpetúan en el tiempo, las infecciones se perpetúan por la baja inmunidad y etcétera, 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 ¿no? Es muy interesante esto, pero a la vez muy lamentable. Entonces, a lo que voy es que estar con la conciencia tranquila no solamente tiene un valor espiritual sanador, sino también tiene un valor sanador en la salud corporal, fíjense, y psicológica. Voy a repetir lo que nos decía un director espiritual, un padre sacerdote, un buen sacerdote de hace mucho tiempo que conocí. Me decía, ¿no? No existe, y esto es verdad, prácticamente no existen depresivos en aquellos católicos que se confiesan regularmente. O sea, enfermos de la salud mental en estos cuadros depresivos prácticamente no hay. De los que tienen la conciencia tranquila, definitivamente. Puede haber preocupaciones, nadie nos libra de las cruces de cada día, todo el mundo tiene problemas, pero de hecho es un bálsamo o sentirse pues con la conciencia tranquila. Una persona, ya, común y silvestre como nosotros, por lo menos debe, y como están las cosas ahora, debería pues confesarse por lo menos cada 15 días. Máximo una vez al mes. Es muy importante. Y a veces de eso ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Mm? ¿Ya? Por eso la confesión sana el cuerpo, la mente y el espíritu. Se tiene un valor terapéutico que a veces no tomamos en cuenta para nada. Y esto está mal, porque estamos desaprovechando. Muchos de nosotros desconocemos estas bondades que nos da
nuestra Iglesia Católica. Este desconocimiento hace que desperdiciemos este sacramento. Ojo con eso, sépanlo, porque esto me hubiera gustado también que me lo cuenten. ¿Ya? No sé, una pregunta, muchas gracias. Me excedí, creo, un poquito, pero espero que esto le haya sido útil. No sé si tienen algún testimonio o algo que decir, con mucho gusto. ¿Quieren compartir algo? Fíjate que a mí también me dio COVID, estimado, ¿su nombre cuál era? Me olvidé. Como- John. Yo, mira, fíjate, a mí también me dio COVID, fíjate, te cuento, me dio COVID, ¿no? Y una de las cosas también que me ayudó mucho es justamente la confesión, porque ahí me dio COVID también grave, ¿no? Realmente estaba muy mal yo. Y dije, bueno, la posibilidad que me muera es alta. Entonces, menos mal que accedí a la confesión y hice un repaso de mi vida, un repaso para saber, ¿no? ¿Qué falta? Y bueno, a Dios gracias, de alguna forma faltaban un par de cosas, pero creo que de alguna forma podía irme más o menos en paz, ¿no? Y eso fue un bálsamo para mí, de cuento, ¿no? A Dios gracias se me dio la oportunidad de estar acá con ustedes nuevamente. Bravo, ¿ah? Pero te entiendo. Eres mi colega de enfermedad. Bueno, Maribel, ¿qué no tiene que decir? Disculpa que te diga así, ¿eh? No, está bien. Maribel. Maribel, dime. Maribel, sí, me levantó la mano. Sí, no podía activar el micrófono, disculpen. Buenas tardes con todos. Sí, yo quería un poquito compartir con ustedes una de las experiencias que me hicieron, no que me hicieron, ¿no? Sino que sí había estado yo un poco bastante alejada también de Dios. Y creo de que lamentablemente cuando tenemos pruebas fuertes, inmersas con nuestros hijos, es que nosotros decimos, hey, sí, Dios nos está poniendo a prueba, ¿no? Nosotros estuvimos de viaje de vacaciones, bueno, estuve de viaje de vacaciones con mis hijas y nos impactó un rayo en el Cusco No te el mes creo. pasado. Un rayo, dices. Un rayo, un rayo. Caramba. Ya. Y no es broma, no es mentira. Ja. Lo pueden buscar en Google, rayo en Sacsayhuamán, Oh. y lo van a encontrar. Nos impactó un rayo a nosotros en el mes de octubre. Yo soy mucho de las que recuerda las fechas, recuerda las cosas. Si me dices, ¿te acuerdas el día que me viste yo tenía puesto? Y yo te digo, sí, una casaca marrón, por ejemplo, ¿no? O sea, soy muy fijona quizás, ¿no? Pero no sé cómo ni por qué, no me acuerdo la fecha. Sé que es en octubre porque sé que nuestro viaje fue en octubre, pero como que no sé. El caso es de que estuvimos en Sacsayhuamán, mis hijas y yo, y un primo de cariño que se llama Fernando, que fue el que llevó la peor parte en realidad, ¿no? Y estuvimos pues, ¿no? Conociendo, haciendo turismo. Y lo último que me acuerdo fue que yo había estado hablando con mi comadre que está en Estados Unidos y de ahí no me acuerdo más. De ahí yo perdí el conocimiento, caí al piso. Mi hija mayor, Ariana, que también está en la catequesis, también cayó al piso. Mi hija menor presenció todo. Presenció cómo caí, yo cómo cayó su hermana. Según mi hija Camila, que también las dos están en la catequesis en realidad, según Camila, bueno, yo cuando quise volver de sí, del desmayo, de la pérdida de conocimiento, yo escuchaba a lo lejos, escuchaba que me gritaban mis hijas y me decían, mamá, mamá, no, mamá. Era lo único que yo escuchaba. Y quería abrir los ojos y no podía abrirlos, o sea, era como que si estuviera en una pesadilla. Pero según mi hija Camila, me dice que yo jamás estuve con los ojos cerrados, que parecía, o sea, parecía que estaba muerta. Y de ahí cuando
cuando he abierto supuestamente los ojos, me acuerdo que yo me he tratado de levantar y no podía, no sentía mis piernas. Fue una sensación horrorosa. Y en eso al costado estaba un billete de 20 soles que yo sabía que lo había tenido en el bolsillo, pero del jean dobladito en 4, como cuando uno dobla así en su secreta, por ejemplo, y no sé cómo el billete salió disparado, y toda la parte de la esquina superior derecha, el billete está quemado, que lo tengo ahí guardado de recuerdo, ¿no? Mi celular no le pasó nada, el celular de mi primo se partió en 2, la llave del carro jamás apareció, mi mochila estaba tirada en el piso, y yo, por ejemplo, no me acuerdo cómo he agarrado mi mochila y le he puesto las capas de lluvia a mis hijas. No me acuerdo. No me acuerdo tampoco cómo he bajado, porque estábamos en la parte más alta de Sacsayhuamán, y no me acuerdo cómo hemos bajado. Mis hijas dicen de que ellas me han bajado. A medio camino habían unos argentinos y nos ayudaron a abrigarnos. Yo estaba empapadita, mis hijas empapadas, mi primo quemado, el rayo le entró en la parte derecha del cuello y le salió el impacto en la pierna izquierda. De inmediato los 4 fuimos a emergencia, él a un hospital público y mis hijas y yo a una clínica. Y cuando me sacaron al toque me hicieron desvestirme y me hicieron un electro, igual a mi hija mayor. No teníamos nada. No teníamos nada de nada, Pablo, no teníamos nada. Yo lo único que en ese momento tenía era desesperación de buscar el primer vuelo y regresar a Lima porque estaba aterrada. Lo único que hice en ese momento, y antes de salir de la misma fortaleza, Dios nos pone ángeles, ¿no? Y lo considero ahora sí. Una señorita de nombre Andrea me dio la mano y yo lo único que yo lloraba y le decía, no me dejes sola, por favor, estoy con mis hijas, yo no conozco, yo no soy de acá, ayúdame, por favor, ven conmigo a la clínica, le decía, porque yo estaba aterrada. Y Pablo, te lo juro por la salud de mis hijas, bueno, no se debe jurar, no, pero realmente esta chica nos agarró de las manos, nos agarramos las 4 de las manos y me dijo, solamente vamos a orar. Nos pusimos a orar, creo que como 5 minutos, y oramos. En ese instante empecé a sentir tranquilidad. Estaba aterrada porque no quería agarrar el teléfono. Estaba sumamente nerviosa. Mis hijas emocionalmente por X factores están dañadas emocionalmente, ¿no? Bastante. Bueno, ya no tanto en realidad, no, pero mi hija mayor prácticamente obligada la metí a la catequesis porque yo soy católica, soy familia, siempre hemos sido católicos, toda mi familia, ¿no? Y le dije, no, hija, esto tienes que hacer, y le hablé, ¿no? Y la convencí porque le dije, no es posible que tu hermana, siendo menor, tome la conciencia que tú deberías estar tomando como mayor. Pero en ese momento del accidente, mi hija mayor la sentí y la vi rezar, orar con tanta devoción, y no nos pasó nada. Y cuando llegamos a la clínica, todo el trayecto de la clínica, solamente yo ya estaba agarrada de la mano con mis 2 hijas y no me acuerdo, porque nuevamente no sé si fue el shock o qué fue, yo no me acuerdo, pero mi hija me dice, mamá, creo que nunca te he escuchado rezar tanto. Y yo le digo, ¿qué he estado rezando? Sí, mamá, has estado rezando. Cuando hemos estado en el patrullero, has estado rezando, mamá. La verdad es que no me acuerdo para nada. Y en la clínica lo único que sí me acuerdo era que me querían llevar hacia un lado en la silla de ruedas y yo le decía, no, mis hijas. Y estaba así, ¿no? Desesperada. Y
Y considero de que eso ha sido una tercera, porque creo que la segunda fue cuando nos dio el COVID, pero creo que fue una tercera oportunidad de vida bastante fuerte Así y es. de poder levantar mi fe en Dios, Así es, sinceramente de sí. poder levantar mi fe en Dios, Muy bien. porque estaba bastante quebrada, Lo bastante. más probable que haya sido eso, efectivamente. Pero mira, pues es importante estar preparados, ¿no? Mira, acá, en este caso son situaciones extremas, ¿no? Siempre hay que estar preparados porque tú has visto, ¿no? La propia oración te da tranquilidad, ¿no? Te da tranquilidad. Cuando uno recibe, creo que muchos de ustedes se han confesado, ¿no? Una confesión bien hecha, uno también siente una paz, es como si fuera un peso encima, ¿no? Y eso es también lo que sucede con la persona que está enferma, ¿no? Y si su enfermedad tiene que ver con, digamos, el pecado de fondo, ¿no? Mira, esto es lo que ocurre, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, gracias por tu testimonio. Yo agradezco mucho, Maribel, y creo que nos ha edificado a todos. Mil gracias. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Un comentario, algo? La confesión. Bueno, bueno, si es que no hay más comentarios, entonces vamos a dar paso a nuestra hermana Jessie, ¿no? Para eh, la siguiente parte. Gracias. Gracias, Pablito. Bueno, vamos, yo ahorita que me toca un poquito resumir todo lo que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Me lleva simplemente a agradecer al Señor, ¿no? Porque también incluso para nosotros el recordar, el escuchar todo lo que el Señor nos ama a través de darnos estos sacramentos, ¿no? El de darnos nuevamente, el recuperar la amistad con Él, nos da la oportunidad de volver a reconciliarnos con ese Señor que, como dicen ustedes, ¿no? Todos hemos tenido esa experiencia de estar lejos de Él, ¿no? Y ante un momento tan fuerte, pues nuestro ser va hacia su Creador, ¿no? Y es esa oportunidad que nos da no solamente en el bautismo, en donde recibimos esa gracia, sino que a través de estos dos sacramentos, este sacramento de la confesión que nos permite retomar esa amistad con el Señor, nos permite sanar el alma, ¿no? Nuestro espíritu está enfermo por el pecado, como hemos escuchado en el tema, ¿no? Y a veces siempre nos preocupamos, ¿no? Oye, y cuando me duele la barriga, me duele la garganta, y estamos preocupados, angustiados de nuestras enfermedades físicas. Pero no nos preocupa mucho nuestra salud del espíritu. ¿Cómo estará nuestro espíritu, ustedes creen? ¿Cómo estará el espíritu de Esmeralda, de John, de Maribel, de Manuel? ¿Ustedes qué creen? ¿Estará sano, vigoroso, fuerte, saludable nuestro espíritu? ¿O estará un poco debilitado, ¿no? Angustiado, como dice, con todas las enfermedades que no son físicas y que a veces nos agobian, ¿no? Y el Señor nos da ahí la oportunidad, no nos deja solos, nos ama y nos dice, aquí te doy el sacramento de la confesión. Nos ayuda a sanar esa herida que nos deja el pecado, esa mancha que nos deja el pecado, que nos hace pues que ya no estemos en amistad con Él. Y a través de la comunión, el otro sacramento por excelencia de la gracia, ¿no? Nos permite alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma. Nuestra alma está débil seguramente, ¿no? Porque muchos nos confesamos como bien han dicho, ¿no? Y después de tiempo, solo me acerco al Señor pues cuando tengo un momento difícil, ¿no? Probablemente nuestra alma esté enferma. Y el Señor nos regala un alimento para esa alma, para ese espíritu que está con problemas de salud. Y es su comunión, ¿no? Es Él mismo, su cuerpo mismo nos lo entrega a través de la hostia que recibimos. Y realmente valoramos ese alimento que Él nos da.
Vamos a buscar ese alimento para estar nuestra alma fortalecida con ese alimento, ¿o no? Es una pregunta, ¿no?, que debemos hacernos. ¿Realmente me preocupa mi alma? ¿Cómo está mi alma? Y lo más importante, ¿no? El Señor les ha regalado unos hijos que están empezando el camino de la fe. Y ese camino de la fe es muy duro, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes pues ha pasado en experiencias, ¿no?, fuertes, como ha contado Maribel, como ha contado John, como ha contado Pablo, han estado cerca a la muerte, cerca quizás a ya no estar aquí, a estar delante de Dios en el último día de su vida y rendirle cuentas a ese Señor. Han estado tan cerca a eso. Y nuestros niños, los niños de la primera comunión, van a recibir a ese Jesús, a ese alimento que los va a acompañar y los debe acompañar durante toda su vida para que su alma esté fuerte, su espíritu esté robusto, ¿no? Y ese es la misión, el rol que ustedes tienen que velar. ¿Y cómo van a velar eso? Pues simplemente viviendo esa fe, viviendo y buscando esa comunión, buscando continuamente estar en paz, estar con ese Señor que te regala la salud a través de su Eucaristía, a través de su confesión. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta tarde que hemos escuchado un poco esto, ¿no? Que Él nos invita a alimentarnos de Él, a estar nuevamente en paz con Él, a buscarlo frecuentemente, porque bueno, errores tenemos todos, defectos tenemos todos, debilidades, si yo les contara, ¿no? Porque acá nosotros hacemos un servicio, pero no somos santos, tenemos nuestros errores. Pero aún así el Señor en su misericordia también nos regala a todos retomar esa amistad con Él, ¿sí? Entonces aprovechemos esta gran oportunidad que el Señor nos regala y que hoy nos ha permitido escuchar, recordar, y que bueno, muchos papás no lo escuchan. Ahorita están ustedes 18 papás escuchando este mensaje que el Señor les quiere dar. Preocúpense por el alma de sus hijos. Preocúpense por el alma de ustedes. Si ustedes cuidan su alma y su espíritu, simplemente sus hijos los verán y harán lo mismo. Tienen una alta responsabilidad y yo les invito a que el Señor les dé esa sabiduría, esa fortaleza que la da el alimentarnos de Él para que puedan lograr esto. ¿Sí? Bueno, yo quería también aprovechar ahora que estamos hablando de esto para pedirles pues que el día de la primera comunión de sus niños, pues todos estemos ahí haciendo una cola inmensa, ¿no? Para recibir a ese Jesús, ¿no? A ese Jesús que quiero recibirlo pues con un alma limpia, transparente, en paz, ¿no? Esa paz que te da una alegría, pero no es la alegría del mundo, ¿no? Es una alegría verdadera, es una alegría que no se baja, ¿no? Por ninguna circunstancia. Entonces yo los invito, ¿no? A que tenemos algunos días, algunas semanas, para prepararnos a ese gran día que van a tener sus hijos, de recibir por primera vez el alimento de su alma. Vamos a prepararnos y acompañarlos a ellos y va a ser muy bonito pues ver que sus papás, ¿no? Sus ejemplos, pues estén con ellos también compartiendo de esa Eucaristía, de ese banquete, ¿no? Eucarístico que va a ser ese día de la ceremonia. Y los invito a prepararse, hay tiempo, hay parroquias, están horarios de confesión. Mencionaba Pablo, creo, que en la parroquia de Jesús María, ¿no? En San José hay confesión los lunes de 4 a 5:30 de la tarde. Están las puertas abiertas, las oportunidades están, ¿no? Que el Señor nos regale ese espíritu, como decía la oración inicial, ¿no? Que nos regale la sabiduría, ¿no? Y la fortaleza, la perseverancia para hacer lo correcto, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de hoy, algo que quiera alguno de los papás compartir para ya pasar a la parte final de la reunión.
Ok, bueno, nada, el Señor habla al interno de nuestros corazones, ¿no? Esta noche, quizás en una oración especial, recordemos lo que hemos escuchado, ¿sí? El Señor quiere hablar a nuestros corazones, ¿no? Y a veces este espacio que es muy complicado, ¿no? Porque es virtual, si fuera presencial sería mucho mejor, porque ahorita no sabemos eh, cómo hemos preparado nuestro corazón para escuchar lo que Él hoy nos ha querido decir, ¿no? Pero bueno, el Señor es grande, es misericordioso, es amoroso, ¿no? Y yo sé que en todo momento está dispuesto siempre a buscarnos y a regalarnos de su amor, ¿sí? Así es que oremos en la noche y pidámosle al Señor esa fortaleza, esa sabiduría para que podamos dar ejemplo a nuestros hijos en estos dos sacramentos tan importantes como son la confesión y la comunión. ¿Sí? Vamos a terminar la reunión ya en cuanto a los temas con nuestra oración final. Doy pase a nuestro hermano Richard. Muy bien. Para concluir nuestra charla, después de haber escuchado la exposición magistral de nuestros hermanos, vamos a hacer una oración final a la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas de evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escúchanos y acoge nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos padres de familia, no olvidemos que mañana se inicia el primer domingo de Adviento. Significa pues que debemos llevar nuestra corona a la misa dominical. Igualmente, debemos encender la primera vela. A ver, ¿quién nos dice qué color de vela debemos encender mañana? A ver, ¿alguien si recuerda? ¿El color? Bueno, vamos a encender la vela de color morado, que significa esperanza. Muy bien, gracias, estimados padres de familia, y que tengan un buen inicio de Semana de Adviento. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos padres. Antes de salir, quería decirles algo. Miren, Richard, que está aquí, que nos ha hablado a la oración, miren, él está en Huancayo y desde allá él se conecta con nosotros para también dirigir esta reunión con ustedes. Gracias, Richard. Y gracias a ustedes, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ah? Nosotros nos quedamos un ratito, grupo, ¿ah? ¿Sí? Los cuatro, ¿ya? Gracias. Que les vaya bien. Besos para sus hijos. Cuídense. Chao. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias por su Gracias. tiempo a ustedes. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Cuídense. Sí, un momentito.
Hay varios que parece no están. Sí, pero ya se están desconectando por la hora seguramente. Falta ya está. Ya Listo. estamos 4. Sí, ya Sí, estamos. bueno, discúlpame Richard que haya mencionado ¿cómo se dice? Tu situación especial, pero es que yo vi oportuno para que un poco vean lo que significa este compromiso, ¿no? Esa era la intención, porque yo vi las cámaras apagadas y la verdad que eso no me gustó. Ya intuía que no estaban algunos, ¿no? Vale, disculpa si es que te ha sorprendido, pero fue así un arrebato del espíritu. Ya un No, arrebato. está bien. La Ya, verdad que está bien, porque de alguna forma los hace reaccionar, ¿no? Oye, mira, pues, a pesar de que está lejos, igual hace el esfuerzo claro, por sí. estar aquí, pues, ¿no? Tremendo, Entonces, tremendo y eso se ha testimonio. visto plasmado en el agradecimiento que dice sí, pues, entonces, sí, no, qué pena con cómo, o sea, que no estén encendiendo las cámaras, ¿no? Sí, No es que sé, no están, pues, deberíamos ser, o no se interesan. no están, pues, Hay ¿no? que decirles en el siguiente chat de repente que lo que deben hacer es que si no se toma en cuenta su presencia, si es que no prenden la cámara. Tal vez, ¿no? Está Tal vez, mejor. ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno. Otra Sí, cosa, sí, eso hay que hacernos acordar, así es que no nos acordamos entre los 4, ¿ya? Si es que estamos los 4 ahí, por favor, hay que hacernos acordar. Lo otro es que la señora dio un testimonio bastante fuerte, por eso no la pude cortar, porque era un testimonio de vida a muerte, como se dice, y generalmente cuando hay esos testimonios se tienen que sí, dejar nomás, porque si no, no, se va a nunca sentir más lo mal, dicen. sí, y no, se va a sentir mal con nosotros. Entonces, por eso, Creo Sí, que es no, un sí. testimonio muy, muy reciente, o sea, hace muy poquito, y creo que todo el mundo estaba atento, ¿no? sí, ahí sí, es importante. Miren, le voy a mostrar lo que me envió la señora. Acá está, miren, aquí está, acá lo tengo, para que ustedes brevemente nomás, miren, sí, yo dije que, oye, ¿verdad, no? Mira, a ver, ¿dónde está? Aquí está, mira, ahí está. ¿Ven o no? Sí. Ahí está, a ver. Wow. Qué fuerte. Eso sí está fuerte, ¿ah? Ahora se los envío ahora, ¿eh? Ya. Sí, sí, pues Sí, ya la cosa estaba seria, ¿no? Bueno, sí, sí, sino que me preocupaba porque ella seguía hablando y no sé, pues, no había cómo, porque hay al algunos final, que se quieren ir. Tangi, Pablito, perdónenme, Jesse y Martín, debo salir, me están llamando. no hay ¿Hay problema. alguna Ya, cosita No, no, nada, tranquilo, importante? vaya. No, suficiente ya. no, no, no. Ya está. Nos quedamos los tres Muy entonces. bien, un abrazo para cada uno y pues el lunes Ya, no, estamos. Richard. ¿Ya? Chao, Nos Richard, vemos el sábado. gracias. Nos vemos. Cuídate. Gracias a ustedes. Ya, gracias a ustedes. Más bien lo más bonito que estamos haciéndolo breve y carnudo, ¿no? Pura carnecita, Sí, eso está bueno, ¿ah? Está claro, bueno. Y el claro, pues sí, rosario de eso está se rindiendo trata. fruto, de alguna forma. Si se dan De alguna cuenta, forma, ¿no? ¿no? Ahí está. Hay otra, Los testimonios. hay otra, como se dice, se siente otra cosa, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, eso básicamente. No sé, algo más hay que puntualizar, no sé. ¿Algo puntualizar? Sí. De ¿Nada? aquí la No, siguiente reunión, sí, ¿cuándo sería? sobre lo de las cámaras, un ratito, solo 2 personas escribieron que no podían, una que estaba trabajando y que no Ah, podía sí. prender su cámara, Sí, sí, sí. y otra persona también que no sé qué puso, no recuerdo, pero sí se han disculpado 2, ¿no? Entonces hay que precisar, cuando se dé la indicación, obviamente que no sea tan rígida, porque a lo mejor pueden pensar ellos pues que no les creemos, ¿no? Sí. Bien, Entonces, gracias por salvo disculpa, ¿no? Exacto, Salvo sí. alguna disculpa o una justificación, pues los demás tienen que prender la cámara, ¿no? Y bueno, esperemos que no, No en ocurra. mancha no vengan a justificar, ¿no? Nada, va a decir, Pero creo que está bien. todos trabajan con la señora que está en la bóveda, ¿no? No, yo también trabajo con la bóveda.
Buena observación. Ya, muy bien, Jessy, si no hay que ser así Sí, tan... pero está bien, porque ya, bueno, al menos hace el intento, pues ya está bien, estaba ocupada ya, bueno, o sea, sí, pues, Ujú. pero bueno. Ya. Bueno, listo, entonces, ¿algo más? Nos vamos a reunir en diciembre con los papás. ¿Tú qué opinas? No sé cómo fue el año pasado, no recuerdo. La vez pasada, ¿cómo fue? El año pasado nos reunimos, pero la primera semana de diciembre, ¿por qué? Porque ya en las siguientes semanas, o sea, se complica, ¿cómo se llama con la fecha, pues, ¿no? Ya, o sea, el día 11, Eh, el día 11 el, o el 4, el porque el día 4 es fin de semana. 11, el día 4 y el día 11 estoy ocupado. Tendría que ser el día 18, pero está muy cerca las fiestas. Ya, no No sé importa, si otro suple, será. pues. Le podemos decir a otra persona, no hay problema. Nada más Claro. damos Ya, la ponencia y otro va, uno de nosotros hace u otro, tal vez ya, pues, Emily ya, también. pues, tendría que ser el 11. Propongo que sea el día 11. Ya, está bien, Claro. perfecto. Madín, mira, el siguiente tema es la misa y el próximo, toca la misa, ¿no? El siguiente Ujú. tema. ¿Es ese o estaba pensando también adelantar el tema de la oración, ¿no? Que hizo Jessy. Sería bonito, ¿no? Para empalmar un poco y ir profundizando. Y el del tema de la misa lo pasamos para enero. No sé qué piensan. Como para ir metiéndonos y de alguna forma irlos induciendo para el tema de la oración, ¿no? Porque todo esto hemos visto un poco teoría y sé que el tema de Jessie más es práctica, ¿no? Porque Jessie les va diciendo la forma del tipo de oración, ¿no? Incluso hacen una práctica, ¿no? No sé qué les parece. Como que de alguna forma nos ubiquen en el contexto, porque estamos en Ya, mira, plena, pleno adviento, ¿no? yo También creo, como que nacemos ahí. yo creo que primero, creo que debemos seguir el temario Ujú. y lo que hemos hecho hoy Ya. día, ¿no? Ir induciendo a la oración práctica, así como hizo más o menos Richard, ¿no? Ah, ya. De repente, ¿no? Y luego ya entramos a la parte teórica y práctica que va a ser el tema propiamente dicho. Claro. Para no alterar Ujú. mucho, ¿no? Porque Ya, definitivamente entonces la Santa Misa y hay que toca dar el tips siguiente a cada tema, rato, para el día tips. 11 de diciembre. Hay que dar tips acerca de la Ya. oración. Tips. Así como Ajá. ahora, porque de hecho ya saben, ya, ¿no? A muchos hemos hablado de la oración, ¿no? Hemos tocado Sí, varias veces ese tema, ¿ves? De hecho ha quedado. claro. Así hay que ir, pues, hasta que toque el tema. Yo creo que Claro, por de ahí, hecho. ¿ya? Y con el Ya. material que les voy a pasar aquí, el material del Adviento, también como pueblos Sí, Ujú. metiendo, y el tema envíalo, del envíalo. examen de conciencia. Envíaselo, sí, envíaselo. Sí, Bueno, listo Ya. ya. entonces, chicos. Bueno, listo entonces, misión cumplida. Gracias a la Virgen, por supuesto. Gracias a Gracias a la ustedes Virgen. también. por Bueno, esta ya. bendición. Entonces nos vamos despidiendo. Ya, cuídense mucho. Ya. Me voy a la marcha. Vamos a la marcha, Uy, ahí los ¿verdad? Hoy veo. día en marcha, ¿no? Vamos a la marcha. Claro, vamos a la marcha. Bueno, Sería bueno. cuídate. Quisiera estar ahí, pero Ya bueno. listo. Chao. Ya nos vemos, Chao, chicos. Inés, chao, Cuídense. Nos Pablo. vemos. Bye bye. Cuídense, chao.